לא תתגודדו, ולא תעשו אגודות. Una frase muy famosa del Talmud, pero difícil de traducir al español y en la práctica. De alguna forma sería como no se hagan grupos y grupos, o no sean faccionalistas. El versículo bíblico del cual es tomado esta idea es leído por los rabinos de la siguiente forma: ustedes son hijos de Adonai, su Dios, no se separen. Los rabinos entienden que hay un gran peligro en la diversidad de prácticas, de costumbres y de ideas que pueden llegar a dividir y a separar al pueblo judío. Unos hacen esto y otros hacen aquello. Algunos comen arroz en Pesaj y otros no. Unos se paran para el Shema Israel y otros se quedan sentados. Y sin embargo, en la práctica vemos que esta es la realidad. El llamado de Dios de alguna forma es como aquel padre que quiere que todos sus hijos continúen la tradición del hogar paterno y materno. Sin embargo, si algo constante en nuestra tradición es la diversidad de prácticas, de ideas, de costumbres, de leyes. Y el Talmud entonces, ¿cómo lo entiende? Acepta la realidad y dice, bueno, puede llegar a haber división dentro de las diferentes ciudades. Una ciudad puede ser esto y otra ciudad puede ser aquello, pero por lo menos que en una ciudad la práctica sea la misma. Pero el Talmud sigue diciendo y sigue aceptando la realidad que incluso en una sola ciudad existen diferentes prácticas, diferentes comunidades, diferentes judíos, diferentes tradiciones. Y bueno, que por lo menos en cada comunidad, en cada sinagoga, la práctica sea unificada. Ahora bien, se preguntan nuestros sabios, ¿qué pasa si yo vivo en un lugar, en una ciudad con cierta práctica y me mudo a una ciudad con otra práctica? ¿O qué pasa si generalmente voy a una sinagoga que tenemos una costumbre determinada y un día voy a otra sinagoga? ¿Cómo debo comportarme? Y el Rab Eliezer Melamed en su Pninei Alajá nos dice que debemos seguir siempre la costumbre del lugar al que vamos. Como decimos en español, cuando estés en Roma, haz como los romanos. La tradición judía es una tradición constante en tensión entre la diversidad y la unidad, entre la bendición de lo diverso, de lo diferente, de la pluralidad de ideas, de expresiones, de costumbres y el peligro que esto acarrea, que es la división y la fragmentación del pueblo de Israel. Pero nuestros maestros dicen que hay una forma sana de vivir en esta tensión entre lo diverso y lo unificado. En cada comunidad que sea una, que cada comunidad tenga una práctica determinada y no nos dividamos dentro de una propia comunidad. En lo interior, la unidad, pero hacia el exterior, aceptar y valorar la diversidad. Esta es la forma sagrada de mantenernos unidos como pueblo de Israel, aún en la diversidad, estando unidos hacia adentro, pero aceptando, valorando la diversidad hacia afuera. Shabbat Shalom.